algunas curiosidades acerca de las Pascuas a lo largo de la historia. Comencemos por el lavado de pies, que era un momento que interesaba mucho a los pueblos cristianos de la Edad Media en la Semana Santa. Se verificaba el Jueves Santo, incluso se celebraba hasta hace no mucho tiempo, si es que todavía no lo se celebra todavía en el Vaticano. Lavar pies en épocas de pueblos caminantes era signo de hospitalidad y se debía remover los restos del camino para comenzar un nuevo andar. Se solía practicar en los caminos de la Edad Media, en numerosos albergues y hospitales, especialmente en los caminos de peregrinación. Claro. Me imagino la Santiago extensa de ruta Compostela. a Compostela, etcétera, ¿no? Bueno, en cada uno de estos albergues estaba establecido que se recibiera al recién llegado con agua para que se lavara las patas. El origen de esto es el lavado de pies que el propio Cristo hizo a sus amigos en la última cena. Esta costumbre llegó a Francia en tiempo de los Borbones. En 1643, Luis XIII, el segundo Borbón, obligó a quien luego sería Luis XIV, que tenía 4 años, pobrecito, a lavar las patas de 100 viejos nobles que se sentaban en una mesa ahí, dispuesta para el caso. El pequeño Luis debía enjuagarlos con agua y secarlos con una toalla. Qué asco. Bueno, y el chiquito, el futuro rey Sol, debió ser llevado a la fuerza. Sí, imagínense, se negaba redondamente a lavar esos pies diciendo que apestaban. Los reyes franceses no la pasaban muy bien en Pascuas. Durante el Viernes Santo era costumbre que tocaran a los enfermos de escrófulas, que es un hinchazón de los ganglios linfáticos, y esta práctica, quiero decir, la imposición de manos, ¿no? Estaba fundada en la creencia popular que atribuía al rey de Francia el privilegio de curar a los individuos atacados de esa terrible enfermedad. Y el secreto para la curación se transmitía en última instancia. El secreto o la potestad o el poder se transmitía en última instancia. En el momento en que un rey agonizaba, le decía a su sucesor el secreto en el oído. Decía, mira, son todos grupos. El rey debía colocarse frente al enfermo, me refiero al enfermo de escrófulas, ¿no? Y decía, el rey te toca, Dios te cura. Después lo lavaba y lo secaba con una toalla, y se dice que cierto Viernes Santo, Luis XIV tocó a unos 1800 escrofulosos. Muchos más de los que había en toda Francia, calculo. Bueno, de todas las costumbres pascuales, la más popular fue la de los huevos. Bueno, sí. El huevo ha sido considerado por los pueblos más antiguos como símbolo de la creación. Nómbreme un símbolo de la creación, Jaimito. De un huevo se decía que habían salido todos los seres. En muchos casos, el huevo representaba al mundo, como decía Plutarco. Plutarco decía que esto lo creían los fenicios. Es decir, sí, claro, sí, se lavaba las manos, no los pies. Los druidas, en cambio, buscaban huevos de serpiente porque pensaba que el que poseía dicho huevo podía conseguir cuanto deseaba. También tenían el pensamiento inverso. Cuando veían que alguien conseguía todo aquello que deseaba, inmediatamente decían, para mí que tiene huevo de serpiente. Tiene. Incluso le decían en el barrio a las personas afortunadas, huevo de serpiente. Huevo de serpiente. Ahí viene huevo de serpiente. Como apodo, remoquete. En el interior de nuestra patria también existe una aproximación de este mito, que es el de un basilisco, una especie de serpiente. El basilisco, claro, que parece que se esconde entre los huevos de las gallinas. Bueno, de eso le quería hablar, justamente. Mejor dicho, ocupa esos mismos huevos como inquilino indeseado. Exacto. Y aparece de pronto ante el recolector de huevos inadvertido y si consigue mirarlo antes de ser mirado,
el recolector de huevos se vuelve ciego. Sí, inmediatamente. Esto lo sabe cualquiera. Sí, cualquiera que Lo haya sabe visto cualquiera un que haya niño, recogido media docena de huevos. por lo menos. Por eso entre los hueveros hay tantos ciegos. ¿Eh? Sí, yo cuando veo un huevero ciego, Inmediatamente piensa. enseguida le pregunto, ¿basilisco? A veces, dice el tipo. Lo reconoce porque va tanteando también el tipo ahí. No, sabe el tacto de un huevero. Sopesando. El huevero ciego es una linda novela de John Dixon Carr. Sí, efectivamente. El barbero ciego se llama. Los druidas, ya se lo dije. ¿Cuántas veces quiere que se lo diga? En cambio, no le dije lo que hacían los griegos y los romanos, que ofrecían huevos a los dioses para purificarlos. ¿Para purificar a los dioses o para purificar a los huevos? La ofrenda. También servían huevos en los banquetes fúnebres, pues de este modo purificaban las almas de los muertos. Cuando entre los primeros cristianos se observaba la cuaresma, y se observaba con toda la rigidez de los primeros tiempos, estaba prohibido comer carne, lácteos y huevos. Nada de ser ovomaltina, como son, ¿cómo se llama? Ovolacto vegetariano. Ahí está, ovolacto vegetariano. No, señor, no puede comer Socialdemócrata. nada, No. ni ovos ni lácteos. De esta abstinencia resultaba un gran acopio de huevos. ¿Y qué le parece? si toda la gente durante una semana no comía huevos, las gallinas siguen poniendo, señor, por más que sea semana. A la gallina Santa. le importa. Claro. No le importa mucho. Entonces se introdujo la costumbre de mandar a bendecir estos huevos, ¿Cuál es? estos, Ah, el sábado santo. Llegado el domingo, la gente se regalaba mutuamente gran cantidad de huevos. qué hermosura. Cuando se desarrolló aquel rito, comenzaron a suceder algunas prácticas curiosas. En París, los estudiantes de la Sorbona organizaban la procesión de los huevos, Bueno, que es otro buen título. sí. Los alumnos, los celadores y otras muchachones se reunían en las plazas públicas y se dirigían a las iglesias para cantar. Y luego se dispersaban e iban de puerta en puerta pidiendo huevos. Un huevito por el amor de Dios. Según las crónicas, las colectas tenían grandes resultados porque nadie se negaba a darlo. ¿Y quién? Un huevo no se le niega a nadie. Y todos llevaban huevos en una canasta colgada al cuello. Algunas jóvenes nobles También. se hacían llevar los huevos por perros. Esos son gente sin Claro. gente bien, claro. Ninguna persona se atrevía a negar los huevos solicitados. La mayor parte de la colecta estaba destinada a los indigentes. No se podían comer los indigentes. Indigentes, claro. No, los huevos. Pero tampoco podían venderse durante el tiempo cuaresmal. ¿Y? Para conservarlos, a falta de heladera, Claro, como decíamos ayer. sí, se los cocía, Ay, pero qué con dolor. C. Ah, menos mal, porque si no... Claro, no hay nada más terrible. Imagínense. Durante el reinado de Luis XIV empezó la costumbre de pintar los huevos. Sí. Muy Ya para todo, afrancesado casi, era sí, eso. sí, sí. Un tal Soniant, que era un comerciante establecido en la bajada de Pommé, fue el primer industrial que vendió huevos pintados. Somniat contó que era costumbre levantar en la misma cámara del rey, en la pieza del rey, verdaderas pirámides de huevos pintados que luego el rey regalaba a sus cortesanos. Claro. Muchos pintores célebres como Watteau, Lancret, Boucher realizaron en ellos Sí, los sí, huevos, sí, claro. ¿no? Sí, sí. Verdaderas obras de arte. En el Museo Lambinet de Versalles se encuentran dos huevos que se consideran una maravilla. Que Interesante. atacan los penales sentados en una silla. No, fueron regalados el día de Pascua a Madame Victoria, la tía de Luis XVI. Mirá los huevos que le regalaron a mi tía. En Rusia era costumbre que cada invitado tuviera en la mano un huevo Ah, qué feo. e hiciera una especie de brindis chocando el suyo con el del vecino. Y ahora le toca al vecino. Gracias, pero yo no tomo más. Abstemio y ovo lacto vegetariano.
Vieja En no vengo más Hungría, a pagar, en si Hungría no- los muchachos acechaban desde el amanecer del domingo de Pascua a las chicas de sus pueblos Exactamente. para llevarlas junto a las fuentes. Allí, jugueteando, les pedían como contribución pascual, Ya ¿qué me tal imagino. pascual? Un huevo y un beso. Ah, Oh. qué bien los húngaros. ¿Cómo te llamas? Pascual. Esa voluntad. Sí, besámelo igual. Dice, el huevo era entregado. El huevo era entregado sin dificultad, pero todas procuraban eludir el beso. Sí, bueno. Ay, mirá vos. Es, Así comenzaban alegres persecuciones claro. que terminaban con la muchacha accediendo al beso o no, Sí. yo qué sé. Un emblema de calendario dio lugar a otro tipo de festejo. Para glorificar el día de la resurrección, algunos nobles y sacerdotes franceses procuraban hacer comenzar el año el 1 de abril. Claro. ¿Sabes de todos modos que a lo largo de la historia no siempre empezó el año el 1 de enero? Ni mucho menos. Sí. Ah. Fue Carlos IX quien, para calmarlos, dispuso por ordenanza que el año comenzara el 1 de enero. Dijo, bueno, acá Sí, se todo viene una bien, pero- época de orden, Sí. el 1 de enero. Sin embargo, el clero había hecho muchas prédicas en ese sentido y durante mucho tiempo el año nuevo variaba según las regiones. Pero esta decisión de comenzar el año el 1 de enero dio lugar a un problema de orden económico. La gente que acostumbraba a hacerse regalos en época de fiesta, en Navidad y en Sí. Año Nuevo, no podía hacer regalos 2 veces al año si ponían El año nuevo. el año nuevo en abril. Y entonces la costumbre derivó en hacer regalos en enero y sustituir los regalos de abril por bromas pesadas. Bien. El día de los tontos que lo llaman. Claro, Full se Day. caracterizó ese día, el 1 de abril, por la entrega de regalos simbólicos o bromas. Sí. Dupe, ¿cómo es que se dice en francés? Eh, ¿Tonto o primo? no, bueno, pero no, porque hay una forma más grosera de decirlo que es con, pero Sí, es que claro. en este caso no conviene traducirlo. Citemos un ejemplo de broma para irnos tranquilos a casa. Los protagonistas fueron el marqués de Gramont y el conde de Toulouse, que era hijo de Luis XIV y de Madame de Montespan, su querida. En la noche del 31 de marzo, mientras el marqués de Gramont apolillaba, el conde de Toulouse entró a la habitación y le cambió toda la ropa que el marqués había preparado para ponerse al día siguiente. La reemplazó por ropas idénticas, pero varios talles más chicos. Ajá. Al otro día, al levantarse, el marqués quiso vestirse, pero nada le entraba. Se oyeron gritos. El marqués creía haberse agigantado a causa de un sortilegio. Inmediatamente ordenó que trajeran un médico, Claro. que no era otro que el conde de Toulouse, disfrazado. Qué laburo, ¿no? Lo revisó, le tomó el pulso y le diagnosticó agigantamiento repentino. Y le escribí una receta que decía: eres un estúpido, debajo de tu cama encontrarás tu ropa. Qué maravilla, ¿eh? Qué Una hermoso. muy linda broma. Yo lo hubiera hecho de capital después. Muy linda broma. Dedicado al marqués y al conde de Toulouse, esto, ¿eh? Bueno, ¿y a quién quiere hacer su dedicatoria? En realidad, Alejandro, digo, aparte, esto que es simpático realmente, pero después las bromas se vuelven con el tiempo Esta broma es simpática. Esta es simpática. pero, cuando empieza la sucesión creciente de bromas, más tarde o más temprano viene la ofensa, el encono. Y sobre todo lo inoportuno, aquí usamos el Día de los Inocentes, que consiste sobre todo en hacerle creer a uno que sucedió algo que no sucedió, ya sea un hecho, digamos, a favor, un hecho fausto o infausto. Y esto genera en uno las dos cosas peores que hay, que son la expectativa por Claro, o la y el desazón desengaño. por, claro, como si no bastara que esto, con la forma en que uno inicia cada día la vida con esto. Sino, Claro, como si no fuera el Día de los Inocentes cada Cada día, cada jornada, donde siempre hay esperanzas que no se
cumplen. Exactamente, y Desengaños. que se cumplen y bromas así. pesadas del destino, etc. Bien, entonces contra esos no, pero sí podemos pensar en aquellos que en su momento cumplían el ritual del lavado de pies, que además es un gesto de humildad, es un gesto que el Cristo hace para sus apóstoles, demostrando que Él es el primero de sus servidores. Y digo, no para aquellos que de algún modo han corrompido esa costumbre y además sobre todo perdido la interpretación originaria, y que también hoy peregrinan y van por los caminos y acceden a los santuarios sin hacer de esto nada más que un gesto frívolo. Digo, esos, pase lo que pase, lejos de entrar al cielo, van a quedarse siempre en la vía. En la vía, un tango compuesto pensando en las personas que recorrían aquellos largos caminos, aunque la letra no diga nada de eso. Está dentro, pero hay que interpretarlo. Va a ser cantado inmediatamente por don Edmundo Rivero. Adelante. Hablaremos hoy del poeta Fabre d'Églantine, de la religión de la diosa razón y del calendario revolucionario francés. Muchas cosas. Allá por 1793 en Francia, el barón de Batz, que en realidad era un agente monárquico que deseaba provocar la caída de todos los políticos republicanos de Francia, y también la caída de la Francia republicana, vamos a ser sinceros, ideó un plan para desacreditar a algunas de las figuras más prominentes de la revolución. Y consiguió entonces como secuaces a dos tipos bastante pajarones, que eran François Chabot, un monje del que hemos hablado alguna vez, y un amiguete de él, que era un político bastante destacado llamado Fabre d'Églantine, y los hizo involucrar en una especie de negociado que consistía en comprar acciones de la Compañía de Indias, hacerlas subir y venderlas luego, pero en realidad no era un negociado, sino que era el plan del barón de Batz era revelar la maniobra después de ocurrida y desacreditar de este modo a estos tipos y también a otros que habían participado, que eran diputados. Así lo hizo. Mire. O sea, los enganchó para jorobar. Así lo hizo y surtió efecto. La gente se enteró de la maniobra, empezó a hablar mal de Fabre, que era diputado, y de toda la política revolucionaria, etcétera, etcétera. Y Fabre d'Églantine, que había sido sobornado por un montón de guita y Chabot también, se vieron acusados de fraude, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, para que se hablara de otra cosa, Fabre inventó el calendario revolucionario. Un calendario que hoy produce alguna emoción fervorosa, y en realidad cuando se conoció, divirtió enormemente, en especial a los enemigos de la República, y en forma particular a los emigrados, a los nobles que estaban en otros países. Una noche, un oficial ruso que volvía de París y se dirigía a San Petersburgo, fue recibido en el castillo donde se encontraba el conde de Provence. El ruso mostró el calendario. Traía un ejemplar del calendario de Fabre y todos los amigos del príncipe se partieron de risa al ver los nombres de los meses, ¿no? Por ejemplo, nivoso, pluvioso, ventoso, brumario, mesidor, fructigor, terminador, bueno, todo eso, ¿no? Cuando leyeron los nombres que Fabre había elegido para reemplazar, no al nombre de los meses, sino a los santos y a las santas del santoral gregoriano, también se rieron muchísimo, porque enamorado de la naturaleza, Fabre d'Églantine, que era poeta además, como hemos dicho, se había complacido escribiendo para cada día el nombre de un animal doméstico, o de un fruto, o de un instrumento agrícola. Así a los nombres de San Juan, San Pedro, San Pablo, ¿no? San Nicolás, los reemplazó por nombres tales como el chancho, el burro, la naranja, el tomate, etcétera. ¿Hoy qué día es? Bueno, hoy es el día del chancho. El chancho. Claro. ¿Y del año tal? De... No, empezó el año 1 directamente. Ah, empezó 1, por el año 2, 1. 3, 4, 5, 6.
Muy entusiasmada, Madame Balbi, que estaba en ese mismo castillo donde se mataban de risa los nobles, deseó quedarse con el calendario que había traído este hombre, el ruso, ¿no? Ay, dice, yo me lo quiero quedar. Pero el joven ruso se excusó diciendo que debía llevarle ese ejemplar a la propia emperatriz Catalina. Entonces, Madame Balbi se dirigió al conde de Provence y le dijo, ay, dice, ¿sabéis lo que me causaría gran placer? ¿Qué? ¿Qué? Dijo el otro, Claro. como usted acaba de adivinar. Que me copiarais el calendario, pero nuestro invitado se va mañana, así que tendríais que escribir toda la noche. Y así lo hizo el conde de Provence, y estuvo toda la noche copiando aquel ejemplar hasta que Madame Balbi pudo quedarse con él. Ahora bien, además de este calendario, o mejor dicho, este calendario, formaba parte de una campaña que había empezado Fabre de Glantine contra la religión católica. Y esta campaña consistía en descristianizarlo todo y reemplazarlo por una especie de culto de la razón. Por ejemplo, consiguieron que Notre Dame de París fuera desbautizada y llamada oficialmente el Templo de la Razón. Claro. E inauguraron este culto y este templo el día 20 del Brumario, o sea, el 10 de noviembre de 1793. Se había construido dentro de la nave un pequeño templo de arquitectura sencilla pero majestuosa, y en su fachada se leía a la filosofía. En la entrada, para reemplazar a los santos, se habían dispuesto bustos de Rousseau, de Voltaire y de otros filósofos. El altar estaba elevado sobre una especie de pequeña montaña que recordaba la de Jerusalén, y sobre una roca brillaba la antorcha de la verdad. Todo esto adentro de la iglesia. Claro, sí. Adentro de la iglesia. Empezaron la ceremonia. En realidad era un bailongo, ¿no? Entró un cortejo a las 10 de la mañana, entre dos hileras de muchachas vestidas de blanco, con la cabeza ceñida con una corona de roble. Y delante de ellas estaba la diosa Razón, una chica que interpretaba a la diosa Razón. Para este papel, Fabre había elegido a una de sus amantes, Mademoiselle Melard, que era una cantante de la ópera. Todo un acomodo. Sí, igual, sí, porque todo por acomodo, imagínese. Era una extraña elección, ¿no? Porque la muchacha, que era muy hermosa y muy joven, llevaba la vida más excéntrica e irracional que se pudiera imaginar. Y compartía su corazón entre varios amantes, etcétera. Estaba más cerca de ser diosa que razonable. Sí, digamos. odiosa de lo irracional. Cito a la propia Mademoiselle Melard. Mi sueño ha sido siempre ser colmada. Muy bien. Como el de tantas. Claro, vengan a colmarme de una vez. Su agitada vida estuvo siempre repleta de extrañas aventuras. Citaré una para dar idea de lo singular que era esta chica. Le gustaba pasearse con trajes de hombre. Se vestía de hombre y un día, en pleno bosque de Boulogne, vio que un oficial insultaba a una chica, a una paseante, y Mademoiselle Melard, que estaba allí justamente vestida de hombre, enseguida le encajó un rebencazo al tipo. El hombre, enfurecido, reclamó una reparación por las armas, y al día siguiente tuvieron un duelo a pistola. La chica volvió a vestirse de hombre, fue al duelo, hirió a su adversario, y entonces se desabrochó la blusa e hizo salir sus desnudos senos y le dijo al tipo: mirad bien, os he derrotado, soy una mujer. Entonces, avergonzado, el oficial subió a su carroza y se marchó inmediatamente, qué sé yo, a esconderse por ahí. Claro. Esto para ver quién era Mademoiselle Melard. Era bravo. Y el tipo iba baleado, o sea, se subió herido. Herido, además. sí, sí.
Bueno, esta señorita era la que Fabre había elegido para personificar a la divinidad que la República proponía para Francia. Bueno, entonces hizo su entrada ahí en Notre Dame, sentada sobre un trono que llevaban 4 hombres disfrazados de druidas. Ella iba vestida con una túnica blanca, un gorro frigio y un palo de ébano en la mano. Cuando llegó al pie de la montaña, aquella roca que simbolizaba la razón, todos los asistentes entonaron el himno a la razón, del que Marie Chenier había escrito la letra sobre una música de Gossec. Luego el cortejo se rajó, fueron a la convención, ahí a la asamblea. Estuvieron un rato y después se volvieron a Notre Dame. Y la cantante, la chica, ¿no? Se instaló en el altar directamente para ser adorada por el pueblo. El culto a la razón empezó ciertamente de manera extraña, ¿no? Porque empezaron a gritar, ¡viva la libertad! ¡Viva la patria! Pero en los rincones oscuros de la iglesia se desarrollaban escenas menos edificantes. Algunos se escondían detrás de los antiguos confesionarios y bueno, se ponían ahí a transar en los confesionarios. Esto lo cuenta Sébastien Mercier, que es el autor de un libro muy divertido que se llama París bajo la Revolución. Y parece que en el interior de estas capillitas de madera que son los confesionarios partían unas risas agudas y muchos iban a espiar lo que pasaba allí, etcétera, etcétera, etcétera. Durante los días siguientes, la misma operación se repitió en todas las iglesias de París. En San Eustaquio, el culto dio lugar directamente a una orgía impresionante. Sí, vio como la revolución. Ya que hacemos la revolución, hagámosla bien. Se había preparado en la nave una mesa repleta de botellas, salchichones, butifarras y paté. Sobre los altares, sigue diciendo Mercier, se hacían sacrificios tanto a la gula como a la lujuria. En el coro se había instalado un decorado campestre con rocas y árboles. Bandas de muchachas corrían sin vergüenza tras los hombres y les pedían que les hicieran cosquillas impúdicas. Sí. Estoy citando a Sébastien Mercier. Bueno. Qué lindo, cosquillas impúdicas para un... Y dice que los hombres hacían esas cosquillas de una manera muy patriótica. La nueva religión creada por Fabre d'Églantine degeneró en una bacanal interminable. Todas las aprendices de actriz querían representar el papel de la razón y el monje Jabot y su amigo d'Églantine les tomaban examen a las actrices para ver si estaban capacitadas para representar el papel y buscaban las características de la razón en lugares muy raros. Claro. Bien. Finalmente la divinidad encontró su personificación en impuras cortesanas. Reinó en los tabernáculos rodeada de artilleros que servían de sumos sacerdotes, tuvo cortejos de bacantes que la seguían en la calle con paso inseguro, probablemente por el vino, la carroza llena de músicos ciegos. En otras carrozas había un Hércules de opereta con armadura de cartón y París se convirtió en la ciudad de las mascaradas. Pero aquello terminó enseguida. A que no sabe quién lo terminó. Nuestro amigo Robespierre. Maximilien Robespierre. El terror. Se cansó de todo aquello y estableció otra religión, el culto del Ser Supremo. Y además ordenó el arresto de todos los protegidos del barón de Batz, que era el que había empezado con aquellos cuentos. Se veía venir, esta cosa termina así. Los acusaron de ser agentes del extranjero, así que todo lo que había hecho Fabre d'Églantine, que era un protegido del barón de Batz, todo lo que habían hecho para que la gente
se olvidara de sus curros, a saber, la religión de la razón, el calendario, todo se vino abajo. Eso es todo lo que tengo que contarles acerca de este asunto. Chabot de Glantilne, como ese mismo día algunos otros, fueron ejecutados en abril de 1794, el 6 de abril. Fue un día de mucho trabajo. Más tarde o más temprano les tocó a todos, pero aquel día de abril hubo gran mortandad en la que hoy es la pacífica Place de la Concorde. Escucharemos, me da pena confesarlo, el tango que alude a los confesionarios orgiásticos de la diosa Razón, interpretado por nuestro guitarrista oficial, el señor Juanjo Domínguez. Hablaremos del anillo de Polícrates, así que ubiquémonos rápidamente en la isla de Samos, de donde nunca debimos salir, que queda en el mar Egeo. Retrocedamos hasta los siglos 6 o 5 antes de Cristo, y allí en Samos gobernaba Polícrates. El poeta Schiller escribió sobre él y puso énfasis en la historia de un misterioso anillo. Dicen que Polícrates fue un saqueador terrible que conquistó con una crueldad inusual Lesbos y Delos. Generalmente se ha citado a Polícrates solo con el mote de tirano de Samos. Usted va al diccionario, lee Polícrates y dice tirano de Samos. Delos era una isla sagrada en donde se practicaba el culto a Apolo. Como bien sabemos, había sido allí donde Leto, Roberto Leto, la mamá de Apolo, había encontrado asilo y había dado a luz al dios Apolo y a su hermana, sí. No a la suya Dorio, sino a la hermana de Apolo, la diosa Artemis. Polícrates anduvo de rapiña por Delos y allí vino a enterarse de la existencia de una estatua de Apolo en el santuario de Dídima, junto a Mileto, allí donde vivía el finado Tales. Los sacerdotes de esa estatua custodiaban un precioso anillo que debía corresponder al hombre que dominase los mares. Quien tuviera ese anillo podía considerarse invencible, mitad por superstición y la otra mitad también. Sin modestia alguna, Polícrates exigió el anillo para él y decidió viajar hasta Mileto para obtenerlo. Dice, me voy hasta acá, hasta Mileto, a buscar el anillo que ha de asegurarme el dominio de los mares. Los sacerdotes de Apolo, enterados de la llegada de Polícrates, intentaron esconder el anillo, cosa que parece relativamente fácil, pero no pudieron. Polícrates llegó al santuario, se apoderó de la estatua y también del anillo. Y ya que le quedaba a mano, se apoderó también de la ciudad de Mileto. La verdad es que de algún modo el anillo le correspondía, porque el tirano Polícrates ya dominaba todo el sudeste del Egeo y no había barco que pasase por aquellas aguas que no le pagara algún tributo. Así que con anillo o sin él, el dueño de aquellos mares era Polícrates. Bueno, una vez que se hizo con el anillo de Apolo, ya no hubo nadie que se atreviera a poner límites a este hombre. Parecía ser ciertamente ya no el dueño de los mares, sino del mundo mismo, porque el tirano echaba mano a cuanto barco avistaba. A veces devolvía intactas las presas cobradas a sus propietarios con notas en las que explicaba que no necesitaba más.
afanaba por puro alarde. Te afanaba un barco y después te lo devolvía y te decía, mire, estoy hecho. Quédese con el barco porque con lo que he choreado estos últimos días me doy por contento. Hay que decir que en su corte de Samos, Polícrates comía y bebía desmesuradamente. Daba conciertos con su siringa. Lindo. La flauta que usaba Pan. La flauta de Pan, claro. Y de los afiladores, ¿no? Hacía también espléndidos regalos a los escultores y protegía con todo lujo al poeta Anacreonte. Además tenía el mejor médico de Atenas. Bueno, si con toda esa guita no tenía un buen médico, ¿qué quiere? Sí, ¿no? la prepaga. Claro. Era el médico de Mócedes, al que había raptado para tenerlo cerca. Cuentan que Polícrates fue el más rico de todos los hombres y que vivió con felicidad durante largos años. También tocaba la lira. Efectivamente. La lira, aquella especie de instrumento hecho con una tortuga, según se dice, inventado por el mismísimo Hermes, que vació una tortuga, antecesor del charango. Bueno, este hombre también tocaba la lira. Bueno, no tocaría eso, pero... muy bien, en alguno de sus alardes, Polícrates hizo algunos regalos al rey Amasis de Egipto y se ganó su amistad. Este Amasis, que a su vez miraba hacia al oriente lleno de preocupaciones, digo por el crecimiento del imperio persa, ¿no? Al que el rey temía por la seguridad de Egipto, y temía con toda razón. Bueno, pues el rey Amasis recibió con alegría los regalos de Polícrates y estableció una alianza con él. Después de todo, lo mejor que podía hacer uno era aliarse con el dueño del anillo de Apolo. De este modo, las naves de Amasis adquirían el derecho a viajar libremente. El rey de Egipto visitó a Polícrates en Samos y durante esa visita tuvo lugar una famosa escena. Amasis, impresionado por el fasto de la corte de Samos, advirtió a Polícrates que debía temerle a la envidia de los dioses. Guarda, dice, Araca con la envidia de los dioses. Es un consejo extraño, siendo que provenía de un egipcio, y los griegos eran los que continuamente estaban preocupados por la envidia de los dioses. No así los egipcios, cuyos dioses eran más bien distantes y menos pasionales en ese sentido. Pero Amasis le dijo que para conjurar la envidia divina, lo mejor era devolver el anillo. Dice, devolver el anillo. Bueno, Polícrates se asustó. La cuestión es que Amasis de Egipto convenció a Polícrates de que sacrificara el anillo de Apolo en honor de los dioses, arrojándolo al mar. Dice, devolvílo, tirarlo al mar. Bueno, entonces, claro, no era de él. Claro. Polícrates aceptó la sugerencia y tiró al mar la joya, pero vino a suceder algo inesperado. Parece que los dioses no aceptaron aquel sacrificio y al día siguiente el anillo regresó. El mar lo devolvió. Un pescador se lo devolvió a Polícrates. Polícrates se alegró, supuso que los dioses no se habían ofendido y que lo que había sucedido era signo inequívoco de que el anillo y el poder le pertenecían. Los sabios de la corte pensaban otra cosa y le advirtieron que un tributo devuelto invertía los poderes de los sacrificados. Y cuando se te devuelve un tributo, el poder de lo que vos sacrificás se te vuelve en contra, se te vuelve. Así que la perdición sería ineludible. El anillo de Apolo que aseguraba la suerte era ahora el anillo de la adversidad. Pero Polícrates no le creyó, dijo, nada. Escribió Schiller lo que dijo Amasis cuando se retiró de Samos. Dijo Amasis, los dioses quieren tu perdición. Me voy apresurado para no morir contigo. Y salió rajando a paso gimnástico el bueno de Amasis. Los presentimientos de los sabios y del propio Amasis no tardaron en realizarse del modo más contundente. Enojado con Amasis por haberle indicado que se desprendiera de su anillo, Polícrates hizo llegar al gran rey de los persas unos cuantos secretos militares de los egipcios, secretos de los que se había enterado un día de labios del propio Amasis, ¿no? Que parece que cuando se tomaba un par de cañas empezaba a batir todos los secretos del delta y de la primera catarata.
El tirano de Samos, Polícrates, no imaginó ningún peligro cuando el sátrapa persa le dijo que en agradecimiento a aquella batida lo iban a esperar en Lidia varias cajas de oro que él podía pasar a buscar cuando quisiera, le dijo. El sátrapa le escribió también que lo esperaría con un agasajo. Y Polícrates fue. Una hija de Polícrates, asustada, le dijo: mirá, tengo un sueño y creo que es profético. Papá, le dice, te he visto desnudo y pobre, lavado por la lluvia y quemado por el sol. Polícrates no hizo caso de aquel sueño y sostuvo su ambición. Dijo que el anillo de Apolo lo protegía y que lo ayudaría a extender su poderío también en el continente asiático, que tanto ni que tanto. Así que, confiando en su buena suerte, Polícrates llegó a Lidia y allí fue apresado enseguida por el general persa Orontés, y no Otorgués, un militar de confianza del gran Darío de Arayagua, rey de Reyes. Y lo crucificaron. Murió nomás, como lo había indicado el sueño profético de su hija, desnudo y pobre. Era el año 515 a.C. Esta es la historia de Polícrates, que parece tener alguna moraleja del orden de, qué sé yo, los tiranos terminan siempre mal, yo qué sé. Sí, siempre. O hay que hacer caso de los sueños de nuestra hija, o hay que hacer caso de los consejos de los reyes egipcios que nos visitan, o hay que desconfiar de los sátrapas que quieren pagar con oro nuestras infidencias. O un infidente es peor que un ingrato. Bueno, ese está bien. No, yo creo que un ingrato es peor que un infidente. Un ingrato yo creo que es peor que un infidente, pero está bien para la moraleja del bueno de Polícrates. Fíjese además que Amasis, que Schiller lo llama Amosis, en realidad, por ahí para que le rimen. En alemán todos los egipcios son parecidos. Es muy probable que se llamara Amosis, porque confío más en Schiller que en nuestros informantes. Amosis va a palmar también en manos de un persa, ¿no? El muchacho Cambises, hijo de Ciro, y por esa fecha, más o menos no me acuerdo muy bien, pero es 521, 516 o algo por el estilo. Pero creo que en todo caso hay una pequeña maldad errónea en todo este asunto, porque si hay algo milagroso, no es que un anillo le dé suerte, sino que uno tire un anillo, un pescado se lo coma, pesquen al pescado, encuentran el anillo y se lo devuelvan. Ese es un milagro. Y además, ese es un milagro. Y además otra cosa, si esto funciona para los objetos que antes eran beneficiosos para uno, debería funcionar para los objetos que son maléficos. Y todo el mundo sabe que los objetos maléficos que uno tira le vuelven, en forma de novia, en forma de cuñado. Yo tenía una figurita maléfica y la quería perder y no podía. Claro. Y es tremendo, porque eso vuelve y regresa. Vuelve. Las novias que vuelven también son como maléficos, sí. Uno a veces ha sido objeto maléfico de alguna novia. Sí. Que ha tratado de echarlo y uno vuelve. Vuelve comido por el pescado y transformado en él. Sí. Pero en cualquier caso me parece que Polícrates, además, después de haber reinado, a esta altura había reinado 30 y pico de años, era un hombre que se le había pasado bomba, se va a Lidia, donde hay otro Creso, otro tipo lleno de plata y qué sé yo. Digo, bien podía haberse evitado el gesto de la ambición, porque finalmente, si uno no sabe aprovechar lo que la vida le dio y pretende más y cree en cualquier estupidez que le dicen, es como tomar la música de los cielos como una melodía, la melodía de la guitarrita. La melodía de una lira, por ejemplo, que era lo que tocaba el propio Polícrates con sus dedos. Y escucharemos, en homenaje a ese carácter músico de este hombre, el único lado bueno, el tango La Guitarrita, en la versión, no en lira, pero sí en guitarra, de Juanjo Domínguez.